l'autora escuelle l'ajut de les pintures de Sorolla com a símbolo estético para atravesar escenarios y geografías urbanes entre mitos, realidades y quimeres. El título del poemario, Sorolla fue tu voz, ya da una pista, digamos, de la temática que va a acontecer dentro del libro. Nos detenemos a mirar el nombre propio, su nombre propio, y que se compara con fue tu voz, un fue pretérito pasado, ¿no? Pero que se instala, digamos, en el pintor valenciano impresionista que todas conocemos en este caso. Sin embargo, quizá Sorolla, más que referirse al pintor, a la persona, se refiere al mensaje simbólico que deriva de sus obras pictóricas, que en este caso se trasladan a la palabra a través de un yo lírico que sí que guarda relación más que con Sorolla, la figura del hombre, con la metáfora que deja tras de sí, ¿no? La luz de Sorolla, y sobre todo quién se esconde tras Sorolla y cuántas Sorollas puede haber dentro de una misma o dentro de una persona receptora, lectora de la obra en este caso. El término luz se puede bifurcar en diversos sentidos, ¿no? La luz, el propio término de luz, ya te deriva a distintos significados que se contraponen, y en el juego poético, valga la redundancia, te da mucho juego jugar con el término luz. Y Sorolla, aparte de demostrar, ¿no?, a través de los cuadros, esos cuadros playescos, e intensificar o darle más valor al término playa, ¿no? Con Saraya, la playa se intensifica de más manera. También guarda relación la luz que tenía con Clotilde, ¿no? Yo creo que el principal foco personal, sensible y sensitivo de Sorolla como artista, ha sido la relación que ha mantenido con su mujer, con Clotilde, ¿no?, que ha sido quien lo ha sujetado y, valga la repetición, le ha aportado la luz que luego traslada a sus cuadros. Y hay una obra de Sorolla que a mí me llama mucho la atención, que lleva por título Rosa, ¿no? Yo creo que los nombres acotan mucho la recepción subjetiva de las obras, tanto literarias como pictóricas. Rosa es una mujer que aparece en primer plano, una chica con el pelo recogido, y de fondo la típica playa valenciana con esas pinceladas sueltas de niños. Y Rosa puede estar en cualquier escenario, puede estar en la playa o puede estar en la Catedral de Oviedo, porque está tan absorta, ¿no?, en sí misma, que el escenario es lo de menos. El poemario presenta también un ejercicio de intertextualidad, intertextualidades explícitas e implícitas, ¿no? A través de paratextos, de citas textuales, hay mucha presencia de Paco Umbral, Jeanette Winterson, ¿no? Las palabras son esa parte de silencio. Me gusta mucho jugar, digamos, con el metalenguaje, por tanto el contenido también se elabora en cierto modo metapoético, hablas del lenguaje a través del lenguaje. Y luego está también la presencia del novelista Edmund White, que también recibe bastante influencia porque justamente en el momento que estaba terminando de escribir el libro se recibió su fallecimiento, ¿no?, la noticia de su fallecimiento. Son poemas que exploran el yo lírico más artístico y ficcional, y también, digamos, que coordinan con la parte personal de la persona, es decir, la autora, más allá de escritora, también tiene una manera de ver y de configurar la realidad. Por lo tanto, el aspecto formal se basa en una mirada técnica que habla del lenguaje con el lenguaje, y una mirada sensible, sensitiva, que habla de sus lecturas, pero también de su experiencia callejera, ¿no?